El primer tema que vamos a tratar hoy es la tanatología a cargo de la médica veterinaria Mónica Pérez Yanicel. La tanatología deriva del griego thanatos, que significa muerte, comprende a la rama de las ciencias médicas que estudia la muerte y los cambios producidos en el cuerpo después de la muerte. Implica un conjunto de operaciones encaminadas a determinar las causas de muerte. Así también investigar la existencia o no de lesiones y o alteraciones anatomopatológicas que ayudan al esclarecimiento de una muerte dudosa. Los objetivos específicos de la tanatología son describir los procesos de rigidez y lividez cadavérica, indicar los signos de putrefacción y momificación, clasificar el estudio médico-legal de la muerte súbita y violenta y también la importancia del rol veterinario en la medicina legal. El tanatodiagnóstico es la rama de la tanatología que se encarga de determinar la causa y mecanismo de muerte, estimación del periodo agónico, utilizando métodos complementarios como la histopatología, radiología y laboratorio. La aganología estudia las modificaciones clínicas y texturales que se producen en este periodo. Es el periodo agónico, el cual puede desarrollarse en un lapso variable que puede ser desde inexistente hasta un periodo prolongado. Comprende la comprobación clínica a causa de muerte, los cambios post-mortem cadavéricos y la dosimasia hepática y pulmonar. La dosimasia se refiere a que son pruebas que se realizan en los órganos de un cadáver para determinar la causa de muerte. La dosimasia pulmonar es una prueba que se realiza para saber su estado de función ante muerte. La más utilizada es la dosimasia hidrostática, en la cual es específica para ver si hubo o no intercambio de oxígeno. En cuanto a la dosimasia hepática, investiga las reservas de glucógeno y glucosa que se conservan si no hubo agonía. La tanatosemiología estudia los fenómenos cadavéricos, las transformaciones que experimenta el cuerpo una vez producida la muerte. Hay signos inmediatos y signos mediatos. Dentro de los signos inmediatos encontramos la deshidratación, rigidez cadavérica, lividez o hipostasia cadavérica y enfriamiento. Dentro de los signos mediatos están la fase de putrefacción, la cual comprende el periodo cromático, enfisematoso y de licuefacción, y la fase de reducción, que está comprendida por la pérdida de partes blandas del cuerpo. La tanatocronología es un conjunto de comprobaciones médico-legales que permite establecer la data de la muerte. Se puede determinar retrospectivamente del momento del óbito tomando en cuenta el inicio y fin de la putrefacción. La necropsia médico-legal o tanatopsia es un conjunto de operaciones que se realizan sobre un cadáver por orden judicial y por médicos designados a tal efecto, con el objeto de determinar la causa y el mecanismo en que se produjo la muerte. Vamos a hablar de los distintos tipos de muerte. La muerte general o somática se define como un cese de función vital en el organismo animal. No es un instante, sino que es un proceso. De acuerdo a ello, se clasifican de acuerdo a las formas o circunstancias de muerte, en muerte natural, muerte accidental, muerte inducida, donde comprenden los conceptos de sacrificio de eutanasia, muerte súbita y muerte indeterminada. Los términos de uso frecuente son hallado muerto o muerte inesperada, por una enfermedad previa puede ser, muerte súbita, en la cual no hay signos ni síntomas determinados, y muerte agónica, que pueden ser breves, enfermedades crónicas que se van prolongando por varias horas, la agonía. La muerte general o somática es un proceso corto que abarca etapas reversibles e irreversibles. Por ejemplo, la fase previa o agónica, que puede o no presentarse, es reversible. La fase intermedia está compuesta por la muerte clínica, en la cual es reversible dependiendo del tiempo de anoxia del sistema nervioso central, que puede ser de 5 a 10 minutos como máximo, dependiendo de la especie y de otras circunstancias. La muerte biológica ya es irreversible y posteriormente la transformación cadavérica con los cambios post-mortem y también es irreversible. Los factores que modifican el tiempo de presentación de cambio post-mortem es multifactorial. Tenemos los principales: el tiempo transcurrido entre la hora de óbito y examen post-mortem,
y la temperatura y humedad ambiente, en los cuales involucra las condiciones climáticas del lugar. Dependientes del individuo, del tamaño corporal, el aislamiento externo comprende tanto del pelo, del pelaje que tenga o de la capa de grasa que tenga la especie. Estado nutricional del animal y tipo de dieta. También puede ser de diferentes formas, de un monogástrico que un poligástrico. La cantidad total de ingesta, la especie animal, estado de salud y tipo de afección. Dentro de los factores exógenos hay signos macroscópicos y microscópicos de la vitalidad de una lesión y también los sistemas biológicos integrados al cadáver, que serían la flora, la fauna que está en el exterior y que también complican bastante a la hora de determinar el proceso de cambios post-mortem. La necropsia médico-legal se realiza para determinar la causa efectiva de muerte, ya sea dolosa o no dolosa, accidental, natural o indeterminada. La necropsia forense es un proceso documentado de las lesiones encontradas en un cadáver, interpretados apropiadamente de cómo sucedieron las lesiones. También la determinación o exclusión de otras causas o factores que hayan contribuido al óbito. Todos los datos integrados y apropiadamente interpretados deben brindar información acerca de la escena del crimen desde el inicio de la investigación hasta los resultados de exámenes que se hayan requerido. Todas las entrevistas deben ser informadas por escrito y siempre efectuadas por un médico veterinario. La tanatolegislación es la que se encarga de las leyes que disponen del cadáver, en los procedimientos de inhumación, exhumación y cremación. Actualmente hay disposiciones vigentes acerca de los cadáveres de animales y residuos patógenos. Estos están publicados, se pueden encontrar fácilmente en el Google como guía para el equipo de salud en los años 2011 y el más actual, que es el 2018. El modelo de certificado médico de defunción que se adopte deben aparecer las causas de muerte divididas en causas determinantes, que pueden ser únicas o múltiples. Siempre la condición inicial es la causa básica de muerte. Las causas contribuyentes son las alteraciones que dio lugar a la muerte del animal. Es importante mencionar las secuelas o complicaciones que se originan en un traumatismo. Jurídicamente se denominarían concausas sobrevivientes. Las secuelas o complicaciones que se originan de una enfermedad inicial, jurídicamente se denominan concausas preexistentes. Posterior a una necropsia forense, aquí dejo un modelo representativo de lo que es el informe de la pericia. ¿Cuáles son los ítems que comprende? El membrete del profesional, donde deben estar los datos del profesional actuante, nombre, apellido, título de especialidad y DNI, lugar, fecha y año, y dirigido al señor fiscal de la localidad que corresponda. Comprende el encabezado del informe, donde se describe el objeto de realización del informe. Por ejemplo, me dirijo a usted a fin de remitirle el informe correspondiente a la causa, y ahí se dé el número de la causa o nombre de la causa. El cuerpo del informe consta en describir las acciones realizadas y los hallazgos encontrados en base a las solicitudes periciales pedidas por el fiscal. Por ejemplo, se realiza la observación minuciosa externa de un bovino, se describe la raza, el sexo, la caravana, la edad aproximada, su estado dentario, pelaje, y también se estima observándose una herida cortante a la porción distal del cuello, por ejemplo, para marcar una señal o alguna lesión que uno quiera manifestar. Las conclusiones. Para emitir una conclusión deben estar muy seguros y tener las pruebas contundentes de ella. De lo contrario, no conviene emitir hipótesis, opiniones, sospechas, causas posibles o juicio final, manifestando imparcialidad. Si se puede inferir compatibilidades en el cuerpo del informe. Por ejemplo, el resultado del informe del examen, la lesión es compatible con la herida por arma blanca. El cierre del informe se redacta
de la siguiente forma: siendo la hora tal, dejo constancia que mi actividad ha concluido, dado que no se necesitan realizar más acciones o recabar más datos. O en caso contrario, siendo la hora X, dejo constancia de que se deberán realizar tal o cual análisis, exámenes, etc., para continuar con mi actuación pericial, o lo que corresponda colocar. Y se termina con el lugar y fecha y firma del médico veterinario, sin emplear abreviaturas ni palabras con doble interpretación. La recolección de pruebas del animal sigue los mismos protocolos que la investigación de la escena de un crimen. Todas las pruebas deben ser fotografiadas in situ antes de ser recogidas y embaladas. Deben tomarse precauciones para minimizar la contaminación de las pruebas utilizando gorro, mascarilla, guantes y una bata limpia. Es imperativo darse cuenta de que cualquier cosa puede ser importante como prueba. La relevancia de una prueba puede variar posteriormente en función de los hallazgos en la escena del crimen, investigaciones adicionales, declaraciones de testigos o la declaración del sospechoso. Un sospechoso o un acusado es libre de cambiar su declaración y el veterinario, en la evaluación forense del animal, necesita anticiparse a todas las posibles defensas. Solo hay una oportunidad para reunir todas las pruebas de un animal. Es importante tener el instrumental adecuado para detectar y recolectar las pruebas de un animal. El cuerpo debería ser inspeccionado con una fuente de luz ultravioleta para detectar fluidos y pruebas traza. Se puede utilizar una fuente de luz y sostenerla en ángulo para detectar pruebas trazas tales como pelos y fibras ajenos. Una lupa es de gran ayuda cuando se examina el cuerpo buscando pequeñas pruebas. Para retirar pequeñas pruebas sin dañarlas se necesita una pinza de plástico. Se necesita precinto para sellar todas las pruebas, tanto si se colocan en bolsas como en cajas o en sobres. En la necropsia del cadáver o sus restos se realiza para determinar la causa efectiva de muerte. El procedimiento de necropsia sigue los lineamientos establecidos cuando el cadáver se encuentra completo. No hallándose otras cuestiones externas, se procede a la apertura y cuereado del animal que permita observar el estado general del mismo. En caso de hallarse ingreso de balas, se intentará seguir el recorrido interno hasta obtener el proyectil, en caso de que esté retenido. En animales de fauna silvestre o doméstica, mordidas por perro u otro animal predador, se intentará medir el ancho de los colmillos que impactan sobre el cuero y musculatura. Además, se procederá a tomar muestras de acuerdo a lo que requieran si existen datos que puedan orientar a la búsqueda de una evidencia. Se toman muestras de trozos de carne de 2 centímetros por 2 centímetros y se conservan en alcohol 70 para análisis de ADN. Una vez que hemos examinado todo el lugar y levantado las muestras que necesitemos del cadáver, debemos hacer una forma de recolectar las muestras de acuerdo a si son sustancias sólidas o líquidas. La recolección deberá realizarse de manera adecuada del tipo del cual estamos hablando y para ello se establece una regla general. Para las sustancias líquidas, generalmente se realiza el levantamiento en soporte de tela de algodón o gasa esterilizada de un tamaño de 1 por 1 centímetro. Se deja secar en ausencia de luz solar o artificial, de viento y de otros contaminantes. Se lo envasa en un tubo de ensayo de pequeño tamaño y puesto en un sobre de papel madera. Se puede colocar algún tipo de conservante para que no se altere en la misma, además de preservarla a baja temperatura entre 3 y 6 grados. No es recomendable el hisopo de algodón porque muchas veces puede alterar el análisis específico. Sí se recomienda tela de algodón o gasa. Las sustancias sólidas, tales como pelos, uñas o restos dérmicos, deberán colocarse en tubos de ensayo directamente sin ningún tipo de aditivos y envasarlos en un sobre papel madera para ser remitidos al laboratorio. En el caso de ser huesos, deberán ser colocados en cajas adecuadas a su tamaño. Cualquier prueba relacionada con un crimen debe seguir una cadena de custodia.
Esto hace referencia al proceso de documentación mediante el cual la prueba es seguida en todo momento. Estos sobres o estas muestras que nosotros tomemos deben ser etiquetadas con fecha, hora y descripción del artículo y sellada y firmada por la persona que hizo la recolección. Todo debe estar en una lista de registro que muestra la misma información y localización donde es almacenado el artículo. La lesionología médico-legal es la rama de la medicina legal que estudia las lesiones desde el punto de vista médico y jurídico en animales vivos o muertos. Las lesiones son producto de un traumatismo o secuela orgánica o funcional que un organismo experimenta como consecuencia de una anoxia externa. Desde el punto de vista jurídico, la lesión es definida como todo daño en el cuerpo o salud, doloso o culposo. Daño podemos definir como perjuicio que engloba la resultante de la acción de un factor externo que afecta a las estructuras anatómicas, que provoquen un detrimento de la salud en el aspecto funcional concerniente a algunos sentidos, órganos, aparatos, sistemas y o aptitudes en general. De acuerdo a la intención puesta en su producción, se pueden clasificar en lesiones dolosas, cuando quien la produce tiene la intención de dañar, culposas, cuando quien las provoca, si bien no tuvo la intención de dañar, con más cuidado pudo haberlas evitado. En este caso, se excluye la intencionalidad mediando necesariamente para que se produzcan, por ejemplo, acá tenemos otros conceptos como ser impericia, imprudencia o negligencia. El objeto de la delimitación jurídica entre doloso y culposo es por las distintas penas con las que se van a ser sancionadas posteriormente. Las lesiones accidentales son asimilables al hecho fortuito, es decir, a aquel hecho que no pudo ser previsto o que previsto no pudo evitarse. En este punto vamos a considerar, desde el punto de vista legal, las diferencias entre lesiones y traumatismos. La lesión es una alteración de las características morfológicas o estructurales de un organismo producido por causas físicas, químicas o biológicas. En derecho y medicina legal, las lesiones comprenden a las heridas externas y cualquier daño en el cuerpo que pueda objetivarse y debido a una causa externa en la que está implicada una tercera persona. Desde el punto de vista del Código Penal, la lesión es un delito en contra de la vida y la salud personal que se comete por el que cause a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio. Y la traumatología se refiere a nada más que las lesiones de los huesos. Desde el punto de vista jurídico-legal, la traumatología no son solamente aquellas lesiones que se puedan ver o observar, sino que la lesión puede ser la que se manifieste en el comportamiento del individuo. Este tipo de lesiones puede afectar un nervio, un tendón o un ligamento. En el concepto de lesiones, es una herida o trauma producida por un agente mecánico interno o externo que ocasiona en el organismo un menoscabo de la vida en todo sentido. Desde el punto de vista jurídico-legal, las lesiones que pueden verse externamente o se pueden apreciar también incluyen a lesiones en el sistema neurosensorial. En un informe pericial debemos clasificar a las lesiones de acuerdo al agente productor, si es un agente químico, físico o biológico, y a las formas y mecanismos de producción de esas lesiones. Ahí podemos encontrar a lesiones simples o complejas, vitales o post-mortem, por instrumento, aquí podemos mencionar lesiones por armas blancas y de fuego, a las térmicas y también incluimos a la del maltrato animal. ¿Cuáles son los puntos de peritación de lesiones? El peritaje de las lesiones en las conclusiones deben dar respuesta a los puntos siguientes: diagnóstico de la lesión y ubicación topográfica, característica del presumible agente lesionante, mecanismo de acción ejercido por dicho agente, posible antigüedad de la lesión al momento del examen, tiempo posible que demandará la curación de la lesión, de no mediar complicaciones, y si las lesiones lo han inutilizado para el trabajo, estimar en cuanto a su tiempo posibles secuelas que ocasionan incapacidad temporal o permanente, total o parcial.